noches, amigos. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía una vez más acá en este ejercicio de debatir las ideas en la voz alternativa de la comunidad educativa a través de la señal de EN Televisión y nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, donde usted puede compartir nuestro contenido y dejarnos sus comentarios. Soy Ana Bencosme y como cada noche de domingo en compañía del señor Fanli Garrido. Good evening, everyone, and welcome to New Horizons Review. Ana, comencemos por lo más sencillo de todo el abanico de temas que tenemos para el día de hoy, o la noche de hoy. ¿Cuántas veces se puede reelegir un presidente del ADP? Habría que verificar los estatutos del ADP, el tema del nunca jamás, pero el virtual ganador ya va por su cuarto mandato. Ahí no aplica el nunca jamás. Aparentemente nunca jamás no aplica. No hay nunca jamás. En el gremio magisterial. Óyeme, porque Camacho no se religió tanto, ni Paredes, ni Pared Pérez, ni ninguno de esta gente, no Paredes. ¿Cuántas veces que podemos estar? Ni María Teresa, que estuvo por aquí el otro día. Xiomara, que fue como 2 periodos, y Xiomara se esfumó en este proceso, porque ya ni siquiera en el proceso electoral la vimos también. No, pero fíjate que los viejos baluartes del tema ya no están ahí, no figuran en nada. Pero la verdad es que uno dice, caramba, ¿cuántas veces se puede reelegir? Y que se reelige en la ADP, bueno, eso es traumático porque evidentemente es un gremio muy importante, desafortunadamente por la manera que está estructurada la legislación dominicana en el sector educación, y no se renova, no hay un cambio, no hay una transformación real allí. Pero agrégale a eso el esquema, porque ¿por qué si los dominicanos podemos ir a votación un domingo y las elecciones son un domingo? A votación presidencial y congresual. Exactamente, el circo electorero es un domingo para no interrumpir la jornada laboral regular, ¿verdad? Pero somos tan irrespetuosos del tema educativo y tan endebles y aceptamos con tanta suavidad el abuso por parte de este gremio, que las elecciones se hacen un miércoles, el día más productivo de la semana, que yo te lo he explicado. Es el día que se hacen las elecciones, porque miércoles se trabaja, jueves de San Bonche y viernes de Reventón. O sea, y el lunes es de cuaja, ¿entiendes? O sea, es de la cruda, dicen los mexicanos. Entonces, y martes de desacople, entonces el miércoles trabajo. Entonces el miércoles es que no hay trabajo, porque la ADP va a tener elecciones. Y como las elecciones son un proceso tan complicado y tan estrenduoso y de tal complejidad, el jueves tampoco. Hay que contar los votos. O sea, óyeme, definitivamente que el ministro de Educación y el Ministerio de Educación están de más en la ecuación. Porque yo quisiera saber si le van a pagar normal esos 2 días de trabajo a los profesores. Cuidado, o sea, nosotros tenemos que pagarle esos 2 días a los profesores. Cuidado si le pone la mano. Para que ellos se elijan entre ellos. No, hombre, no, esto es una chercha, es un relajo. Como relajo es eso de que ahora van a formar una comisión para ver lo de la fusión del Ministerio de Educación. O sea, porque alguien tuvo esa idea, ahora tenemos que perder tiempo en eso. ¿Y quiénes son los notables de dicha comisión? La misma gente que se supone que tiene que estar trabajando haciendo otra cosa. O sea, van a coger al ministro de Educación Superior, al ministro de Educación y lo van a entretener en eso. Gente que tiene tanta cosa, tantos agujeros que no han podido completar. Así mismo. Así mismo, definitivamente variado el tema educación, variado en su temática, aunque con los mismos intérpretes de esta semana, los mismos tristes intérpretes, lamentablemente. Y obviamente también en la República Dominicana, las últimas semanas parecería que desde el gobierno pues hay una intención de mantener en susto, parece que por Halloween, como este es el mes de Halloween, ay, Dios mío, porque son todos los temas fuertes uno detrás de otro, no hay compás. La reforma laboral que se presentó esta semana ante el Congreso, la modernización fiscal que se presentó
hace unos días, la fusión de estos ministerios que no dan tregua, pero así también el tema migratorio, que todos los días pues ya un susto mayor, o sea, tenemos muchos temas en la palestra y con cosas como la que vemos esta semana, pues justamente se verifica, se confirma que las prioridades están lejos del interés social real. Y vemos este tema de la ADP que, como usted plantea, se realizan las elecciones miércoles, el jueves tampoco hay docencia, se justifica que todavía tenemos que mantener el tema del conteo de los votos, unos votos que ascienden a menos de 60,000 docentes que fueron a sufragar, y ahí no se limitaba la acción de la ADP y el impacto negativo al poder cumplir con el compromiso de la enseñanza, porque desde la pasada semana veíamos cómo la ADP amenazaba con paralizar docencias a principios de la semana con el argumento de que el Ministerio de Educación pues le habría embargado las cuentas de la entidad en el Banco de Reservas, y ellos decían que era un abuso hacer eso en unos días previos a las elecciones, y de su lado el Ministerio de Educación justificaba como una retención de fondos porque los docentes de la ADP, de la seccional de Barahona, de Asua, pues habían estado entorpeciendo el proceso educativo, que no habían arrancado prácticamente el año escolar, y hacía la denuncia de que dirigentes de la ADP estaban forzando a docentes a punta de arma de fuego para que se sumaran al proceso electoral de la ADP. Si esos son los maestros, ¿qué estaremos enseñando en las aulas? No, bueno, pero fíjate la clase política, lo que tenemos, o sea, una enmienda constitucional que no se debatió, que no se ha convocado a una asamblea general, donde el pueblo no tiene ningún tipo de escenario para debatir lo que allí se quiere hacer, y que en cuestión de horas se está cocinando rápidamente lo que se quiere. Y mira, vamos a hablar en detalle ahorita para que tú me expliques, o por lo menos hagamos un coloquio con el tema de la reforma. No se llama reforma. Utilice los términos correctos. Sí, no se llama modernización. Reforma. Modernización. Tú me vas a tener que explicar qué es lo que se está modernizando. Pero el tema tributario. Pero tú te has fijado que dicen que el perro guapo se mata solo. ¿Tú has escuchado ese término? Y que cuando tú quieres llegar a un sitio, tú sabes, mi mamá cuando pequeña, ella siempre me hacía la historia de que mi abuelo sembraba maíz allá en Virginia, y tú sabes que en Estados Unidos hay culebras venenosas y hay culebras peligrosas. Allá en la zona de la casa de mi mamá habían, de la finquita de mi abuelo, habían culebras negras que muerden y son venenosas. Entonces, para mi mamá poder recoger el maíz, ella agarraba 3 o 4 mazorcas y la tiraba para un lado. Para entretener. Para entretener a las culebras en lo que ellas iban y recogían el maíz. Esa era la forma que se hacía. No sé si esas mazorcas se llamaban modernización tributaria, reforma laboral. ¿Cuál era la otra? ¿Qué otra? Migración haitiana. ¿Tú entiendes? Para distraer. Para distraer en lo que yo recojo los 10 granitos de maíz, que se llama reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional yo estoy poniendo algunos acápites que potencialmente luego, tenemos que tener un constitucionalista para que nos lo explique con detalle, pero poniendo algunas cositas estoy poniendo allí que pudiesen permitir un reclamo constitucional que nos lleve a ver de tal suerte que no se discrimine a un solo ciudadano y se le permita a ese ciudadano disfrutar de las mismas bondades y protecciones que nos ofrece a todos la sombrilla constitucional. De tal suerte que en el 2028 pueda luego también volver a presentarse como el único salvador de la situación tributaria, laboral y migratoria
en la que nos encontramos. Sin embargo, el argumento, vuelve el tema de los argumentos, dice que todo lo que se apruebe en esta legislatura, Ajá. en estas legislaturas de este cuatrenio, Sí, no le vale. No es o sea, no válido. impacta para el Sí. 28, sino para eso el 32. Eso mismo dijo Horacio Vázquez en el 1924. Ay, Vázquez. Tuvo esa misma discusión. Sí, que en el 28, mira, y coinciden las Ajá, fechas. ajá. Claro, oye, qué interesante. Coinciden la fecha en el 28 que él se podía presentar porque él no, esa enmienda constitucional del 24 a él no le aplicaba, él decía que sí. Y ahí hubo una discusión interesante. ahí. Correcto. Totalmente. Que nos llevó ¿a dónde nos llevó? ¿Qué se estacionó en el 30? En aquí, el 30, más o ese menos, perínclito. fruto de aquella Ese situación. perínclito Salvador. Correcto. Que lo liberó de los yanquis. Y en Venezuela, ¿qué fue lo que ocurrió en el 95? Ahí ¿Entiendes? está. Luego empezó en el 92. Empezó en el 92 a cocinarse y en el 95 llegó. ¿Qué pasó? En el 98 dejó historia. Correcto. Tremenda historia. No, ha seguido dejando historia. Correcto, o sea, de ahí empezó a 2024 construir. tenemos historia. Tenemos presidente exiliado, tenemos la otra huyendo y tenemos un país totalmente destruido. Que todos tenemos aquí en República Dominicana venezolanos, fruto de aquello. Y el que crea que República Dominicana, relativamente, o sea, hoy, República Dominicana no tiene el nivel de vida que tenía Venezuela en el año 95. Ni tiene el potencial económico que tenía Venezuela en el año 95. Impresionante. ¿Entiendes? Cómo se la comieron a pedacitos. Entonces, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender seguir jugando este juego? Y te la pongo peor, te la voy a poner 100 años más para atrás, bueno, 90 años más para atrás. El golpe de Estado en este caso 101 años, el golpe de Estado de Hitler, o el asomo del golpe de Estado de Hitler, el famoso putsch del año 1923, devino en que ese señor llegara al poder 10 años más tarde, en el 33, ¿cómo se diría? Se proclamara canciller general de la República Alemana. Nosotros no tenemos hoy el nivel de vida que tenía Alemania en el 33. 100 años más. ¿Entiendes? 91 años más tarde. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros seguir jugando este juego? ¿Qué es lo que se pretende? Porque tú me estás diciendo a mí que ¿cómo es? La enmienda constitucional es para brindarle, ¿qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuáles son los maíces que se tiraron? Vamos a hablar de eso luego en el segundo bloque que tenemos ahí el tema de estas reformas, lo que se presenta como reforma. No, la constitucional, o sea, ¿cuál es el argumento detrás de la constitucional? De que es tan urgente la constitucional, la independencia del Poder Judicial, básicamente, de la Procuraduría, esa era la... Y poner un candado para la reelección. Poner un candado, pero ya la Constitución lo tiene, el candado. Exacto. Ese es el real debate y el por qué tiene los famosos tranques y que los constitucionalistas todos han sido consultados y demás. Ahí está la pieza en el Congreso. Vamos a lo siguiente. Todos los candados, por más fuerte que sea el candado, tiene una llave que la abre y la cierra. ¿Verdad que sí? Todos tienen un candado. Ojalá y producción pongan figura ahí de candado grande y candado chiquito, alguna bóveda de un banco. Todos tienen candado, pero todos tienen una llave que la abre ese candado, ¿verdad que sí? ¿Qué llave abre el tema de la reelección? La reforma constitucional. ¿Y qué hemos hecho ahora? Estamos en proceso de reforma constitucional. Abrimos el candado. Claro. O sea, tenemos el candado abierto para lo que se quiera. ¿Y con qué motivo se han reformado anteriormente la Constitución? Bueno, pusieron un transitorio, que se fue parte de la discusión de esta semana, que estaban queriendo introducir un transitorio para que el Ejecutivo pudiera nombrar al alcalde electo en La Vega, que no asumió porque lo nombraron ministro, aunque fue votado para ser alcalde. La vice tampoco quiso ser alcalde, entonces para que también a dedo fuera nombrado un alcalde en La Vega, pues ese transitorio se estaba ahí incluyendo en esta vista de este proyecto la vicesíndico de la pero es que lo normal y fue vetado, creo, tremendo rifirrafe. Pero es que se supone que hay un mecanismo institucional. Si el síndico y el vicesíndico
abdican, por la razón que sea, se supone que tú tienes que llamar a elecciones. Entonces, ¿por qué no se llaman elecciones? Y se hacen de nuevo las elecciones para la alcaldía de La Vega y ya. Esos son los temas que están en debate y como la ley electoral debe de tener el mecanismo para eso. Así es, como mencionábamos. ¿Y para eso hay que reformar la Constitución? No, un transitorio. Eso no fue una reforma, fue un transitorio en el proceso de estudio de la reforma. Pero y es que no está en la ley electoral, ¿cómo es que ese mecanismo se maneja? Que tenemos que irnos a la Constitución y a un transitorio en la Constitución. Tú sabes cuál es el otro transitorio que quieren poner, ¿verdad? Ese es el que realmente... Mientras tanto... Ese lo tiraron como una mazorquita más. Mientras tanto, los ministros de Educación y de Educación Superior, así como representantes de entidades de la sociedad civil que están involucradas con temas de educación, pues estarán conformando la comisión que en los próximos 6 meses deberán presentar un informe que se constituirá en este proyecto de ley para la fusión de estos ministerios, Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación Preuniversitaria, y obviamente ahí siguen las voces en contra, más en contra que a favor, incluyendo nuevas voces de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en el caso del decano de la Facultad de Humanidades se opone y argumenta una serie de cosas que ya lo habían argumentado también los de la Facultad de Economía y de Ciencias Jurídicas, que no ven la razón para poder fusionar de manera efectiva esos dos ministerios. Mientras tanto, en ese decreto que deja constituida esta comisión, pues también se especifica que en esos próximos 6 meses no serán aprobadas ninguna entidad de educación superior que sea sometida en ese proceso. Ahí me acordaba de usted con el tema de que se aprobaban las entidades de educación superior en el periodo de transición de entre mayo y agosto. Sí, pero ahí en este caso pues quedaba esa aclaración para que en caso de, pues obviamente no fuera a colarse ninguna idea en ese sentido. Ahora mismo, alguna institución, universidad superior que esté cocinándose ahora mismo para eso. Pero bueno. Wow, pero qué buena salvaguarda pusimos, ¿no? Qué importante. ¿Por qué no fusionan mejor la de la mujer y la juventud? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y cualquier otra condición humana que esté de por medio. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer una pausa comercial. Ponen una mujer joven y ya. Hablamos de reforma o modernización fiscal al regreso, pero antes les dejamos con este videíto testimonial, aspiracional, de estas niñas, que justamente el viernes pasado fue el Día Internacional de la Niña, la necesidad de continuar visibilizando y creando espacios para las niñas, y hemos producido este breve videíto, ¿no?, donde ellas cuentan qué quieren ser y lo que desean para todas las niñas del mundo. Disfrutemos esto, vamos a la pausa y regresamos, lamentablemente, con reforma fiscal. Yo quiero que todas las niñas vayan a la escuela. Quiero que todas las niñas estén bien. Yo quiero que las niñas sean lo que quieran ser. Yo me imagino un futuro donde todos tengamos las mismas oportunidades. Me imagino un futuro donde todas las niñas sean tratadas con amor y respeto. Veo un futuro donde las niñas se sientan mucho más seguras y con confianza de ellas mismas. Cuando crezca quiero cuidar a los animalitos. Yo quiero ser artista para pintar y para cantar. Cuando yo sea grande quiero ser gimnasta. A mí me gusta mucho cantar. Quiero ser cantante y también periodista. Cuando yo sea grande quiero ser arquitecta. Yo de grande me visualizo siendo una arquitecta. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy, al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde, trabajando de la mano, alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro.
hambre y disfrutes con Super Max Club Max, Max Queso y Max Redonda. El hambre se quita con 4 y Max lo sabe. Lo simple te hace mejor. Tu Atuey de siempre, ahora más moderna. Bailar y jugar son mi pasión. Elijo varias cosas y no me conformo. Si no te conformas con una sola cosa, hay opciones para ti. Club Max, Max Redondo y Max Queso. Elige lo que te llena. Amigos, estamos de regreso en New Horizons Review y como decíamos antes de la pausa, hablamos de modernización fiscal, que es como la han denominado desde el gobierno central, luego de que se presentara esta semana pues este proyecto de ley que va al Congreso y que, bueno, dentro de todo lo que se ha presentado está el incremento de impuestos en servicios, en bienes, en productos, pero también han presentado ahí la reducción de la carga tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya no se va a llamar ITEVIS, ahora es IVA y eso es, hay algunos que han presentado preocupación porque entonces eso pudiera estar en perjuicio porque hasta la comida se va a poder gravar con este impuesto al valor agregado. Hay una serie de cosas que preocupa a la gente de a pie que no necesariamente entiende, comprende todo lo que se ha presentado y que parecería la modernización del susto más que de la modernización fiscal. Cuénteme usted como economista. Hay varios ejes que se han presentado puntualmente en esa modernización fiscal. Mira, es lamentable que en República Dominicana no se persiga una revisión real de la política fiscal que implique reestructurar el aparato productivo dominicano a partir de la misma, o sea, a partir de la reforma de una transformación tributaria. Estos parches que se han sugerido están fundamentalmente orientados, tú quieres hablar de ejes, tienen dos ejes fundamentales. Un eje es atacar el consumo y crearle nuevos gravámenes a toda la estructura de consumo nacional, tanto la del consumo final como la del consumo intermedio, o sea, el consumo de las empresas. Cuando las empresas compran mercancía para luego esa mercancía transformarla en bienes y servicios, ese consumo está siendo gravado y el consumidor final se le amplía la canasta de bienes que son gravados y se amplía los gravámenes a la clase media y a la clase media baja y a la clase baja a todo lo largo del abanico, apenas dejando 5 productos fuera del tema del impuesto sobre el valor agregado. Parecería eso por el lado del consumo. Y por el otro lado, tú que quieres hablar de ejes, se está destruyendo la posibilidad de República Dominicana ser competitiva en términos de los sectores que tradicionalmente han generado mayor nivel de empleo y mayor nivel de valor agregado. Y esa reforma fiscal no modifica ni promueve en ningún escenario una mejora de la productividad nacional. Entonces, tú me estancas la capacidad productiva del ser dominicano, de los trabajadores dominicanos, del inversionista dominicano, del emprendedor dominicano. No garantizas ni siquiera un beneficio para el sector educación. Al contrario, hasta lo que consumen educación, ahora el beneficio que tenían del descuento sobre el gasto educativo, eso también se le elimina. Y al mismo tiempo, o sea, no mejoró la productividad
y al mismo tiempo ataco los sectores que tradicionalmente han levantado el aparato productivo nacional, las exportaciones de zona franca y el sector turismo. Les declaro el bye-bye definitivo. Y un bye-bye muy antojadizo y particular. Sí, porque tú me hacías fuera de cámara una observación. Tú decías, Sí. ¿por qué le quitaron los beneficios? Así es, con el caso de los incentivos a, ¿Cuál es el argumento? a estos sectores focalizados, desde el Estado, del gobierno central, se había argumentado que como eso eran incentivos transitorios, porque era para dinamizar esos sectores, ayudarlos a crecer, y que ya eran sectores que caminaban de manera fuerte, ¿no? Y que podían ya, en el caso, por ejemplo, de la ley de cine, por ejemplo, que también se reduce, ¿no? Y están los cineastas también regados en buen dominicano, pero No se igual reduce, no, se elimina. se elimina, igual lo de mecenazgo, el tema cultural, o sea, hay una serie de incentivos que se eliminan. En el caso de los empresarios, pues todavía están ahí como que peleando, pero si el argumento es que si ya esos sectores se han fortalecido, pues ya no necesitan esos incentivos para poder avanzar en su desarrollo. Ok. Uno de los problemas fundamentales que tiene la República Dominicana es que nosotros aquí, nuestra estructura productiva es fundamentalmente monopolística. O sea, está en manos de unos cuantos. Desde el aparato político hasta todo lo demás está en manos de unos cuantos. Fíjate si está monopolizada, que típicamente, tradicionalmente tú tienes que el presidente de la República tiene su Congreso. ¿Entiendes? O sea, todo es de una sola persona. Lo mismo pasa en el tema productivo. Entonces, ese argumento de que no, el sector, vamos a coger por ejemplo el ejemplo del sector turismo. El sector turismo ya es un sector maduro, o el sector zona franca, es un sector maduro. Por tanto, los que están ya no necesitan el beneficio. Te lo compro perfectamente. Estoy plenamente de acuerdo con que los que están, que ya hicieron lo que en economía Marx llamaba la acumulación originaria, ¿entiendes? Ya ellos la hicieron. O sea, ya los que comenzaron un aeropuerto allá hace 60 años, 50 años, ya eso hicieron su capital. Ya los que hicieron las inversiones primarias en Puerto Plata y en Sosúa y en Cabarete, ya eso lo hicieron. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero ¿y el chiquito no tiene derecho a arrancar? O sea, vamos a suponer, el turismo de hoy en día, es más, el turismo pre-COVID es el mismo turismo post-COVID. No. El turismo que estamos viendo hoy en día en Jarabacoa, el turismo de montaña, en Cabrera, en el país entero, en todas las zonas, en Samaná, que es individualista y es un turismo pequeño, un turismo de un valor agregado distinto, ese turismo no tiene derecho. Ese turismo no requiere de protección. Sí, yo estoy de acuerdo que Industria San Miguel se montó en la frontera y arrancó su proyecto. Muy bien, San Miguel, se te vencieron los 15 años de incentivo fiscal, ya tú no tienes más incentivo. Pero ¿y el nuevo que quiere arrancar? Lo que pasa es que también ahí se dan otros fenómenos dentro de esa repartición, porque acuérdese que, por ejemplo, en el caso de esas áreas que usted menciona con el turismo, vamos a quedarnos en ese ejemplo, hay proyectos que se están desarrollando con acciones financiadas por el Banco de Reservas y promovidas por Supérate. Acuérdese que Supérate tiene programas específicos para el desarrollo de la mano de obra artesanal en esos sectores. Entonces, de alguna forma se ha repartido entre los distintos programas del Estado y acciones como en la misma modernización fiscal que a los pequeños y medianos empresarios no se les va a exigir anticipo. Ya eso queda abolido, ya no tienen que presentar estos anticipos, que también era parte de la queja. Si yo no me he ganado el dinero, son los chiquiticos. Los chiquiticos. Los que tienen menos de 10 o 15 empleados. Son pequeños. Que como quiera, pero individualizados y como quiera tenían que poner el anticipo. Sí, pero eso está muy bien, pero tú no me estás, óyeme, nada más la carga documental que tú tienes para tú poder arrancar una empresa en este país hace que precisamente esos de 10 y 15 empleados sean muy pocos. Pero yo lo que quiero que tú entiendas, que tú
porque tú le has dicho que a los grandes, a los que bebieron agua primero, no, ustedes sí tienen sus incentivos y lo van a tener por los próximos 15 años. Todo el que tiene su incentivo montado al día de hoy, no, ese no se quita. Pero el nuevo que quiera llegar, ese no lo va a tener más. Eso no tiene sentido, eso no se hace así. No se hace así y a mí tiene que explicármelo un abogado constitucionalista si eso no es discriminatorio. Porque en definitiva tú me estás creando un ciudadano que yo protejo y uno que no. No, y el colchón, que históricamente es la clase media, se mantiene todavía, o sea, se sigue aplastando porque todavía los que tienen grandes empresas tienen las formas y los de abajo pues son los que se financian. Porque, por ejemplo, uno de los ejes del planteamiento de esta modernización fiscal es la protección social. Por un lado, tengo que aumentar los impuestos y los gravámenes, pero por el otro, esa misma modernización fiscal crea un punto de protección social donde se aumentan los programas de solidaridad, ya no solidaridad, de supérate, de aliméntate. Todos esos programas sociales sufren un incremento en las ayudas para esos que son menos favorecidos económicamente. Mira, siguiendo la línea que tú planteas, que es exactamente así, tal cual. Es una concepción del Estado paternalista, del Estado, ¿cómo se dice eso? Asistencialista, destructor de la clase productiva nacional, espantosa la que tenemos. O sea, ya yo tenía miedo cuando en el principio del cuatrenio pasado, el argumento siempre era de que vamos a aumentar los sueldos y de que vamos a darle a los policías $500 y que vamos a aumentarle a todo el mundo los sueldos. Aumentaron los sueldos de tal manera que ya las empresas no son productivas. Aumentaron los sueldos de tal forma que ya la inflación se lo tragó y ese aumento de sueldo se fue para ningún sitio, que es lo que siempre pasa, ¿entiendes? Entonces, tú no puedes destruir el aparato productivo y crear un Estado paternalista. ¿A cambio de qué? ¿Quién es que nos va a mantener a nosotros, los dominicanos? Los dominicanos ausentes, atentos a remesa. Sí. O sea, ¿cómo tú me dices a mí? No, el que tiene protección la seguirá teniendo, pero el nuevo emprendedor que quiere arrancar su proyectico hotelero o que quiere arrancar en zona... O sea, en el momento en que las empresas norteamericanas están saliendo de China y están haciendo nearshoring o onshoring, y que nosotros tenemos que competir con México, con una presidenta mexicana que estudió en San Diego, que tiene un PhD en economía medioambiental, en economía e industria medioambiental, que trabajó en Silicon Valley. Óyeme, ¿contra quién es que nosotros tenemos que defendernos? ¿Cuál moderno? ¿De qué moderno tú me estás hablando a mí? Mire, óyeme, no me relajes. ¿Moderno qué? Y algo que ha preocupado también en varios sectores es que todo esto se analiza a la luz de que hay mucho en el plato. Al mismo tiempo que estamos recibiendo en el Congreso la propuesta de reforma, modernización fiscal, ya también tenemos, como decía al principio, la propuesta de reforma constitucional, pero al mismo tiempo el presupuesto del próximo año, o sea que también se está estudiando, pero también tenemos... Eso diputado en su vida han estudiado tanto. A eso es que me refiero, ¿realmente lo van a estudiar? No. Entonces, cuando tenemos un Estado o un gobierno que tiene mayoría congresual, que ya sabemos cómo en el pasado se ha comportado cuando es tan monocromático los poderes del Estado, ¿qué ha sucedido? Cuando menos debe llamarnos a preocupación y alerta, porque todo esto es de mucha incidencia, de trascendente, impacta, digamos que todo el aparato productivo dominicano, el bolsillo del ciudadano de a pie, que no comprende hacia dónde va caminando, y cuando tú tienes personas que no se detienen de manera objetiva y consciente a analizar lo que se le está presentando, porque tienen que responder a las fuerzas de una organización política que es la que gobierna, parecería que todo va a pasar súper rápido. Mira, las reformas tributarias en nuestro país que tuvieron impacto transformador, todas tomaron en cuenta
mejorar la capacidad tributaria dominicana para reducir el déficit fiscal y para crear condiciones que nos hicieran más competitivos. En el año 92, la reforma tributaria del año 92, que arrancó siendo por decreto, ¿verdad? Fue un decreto en el 92 de Balaguer, o varios decretos, que reformaron el tema laboral, el tema arancelario y el tema tributario. Y luego se lo llevó al Congreso y le dijo, discutan ahí hasta que ustedes quieran, y al final tuvimos que quedar en lo mismo. ¿Qué se modificó? Que, por ejemplo, Balaguer había creado una comisión cambiaria y terminó siendo el impuesto a la primera placa. Entonces ya no era una comisión, sino que era ese impuesto para el tema de los vehículos, por ejemplo. Pero en definitiva, ¿qué hicimos? Le tumbamos los impuestos a las importaciones y garantizamos que las empresas dominicanas pudieran hacerse de materia prima, pudieran hacerse de bienes intermedios de una forma más económica y pudieran ser competitivos. Sí. La reforma laboral, el mismo tema. Esa es otra que se presentó exactamente. Y con la tributaria, lo mismo. La 5911 tenía impuesto hasta el 70%. Lo bajamos al 25%, después lo subieron al 27% sobre la ganancia de capital y sobre las rentas en general. Ahora no se está reduciendo nada. Todo se está quedando igual o aumentándolo. Y hay un argumento que se ha escuchado mucho, señor Garrido, y yo me pregunto, pero ¿y es que realmente el gobierno no tiene la capacidad persecutora, fiscalizadora? Porque una de las cosas que se habían argumentado es que muchos de estos incentivos se reducen por las evasiones, que al final hay quienes no declaran de manera efectiva, pero ¿y para qué están los organismos del Estado? No, pero es que es peor de ahí, no se trata de eso. Mi amor, mira, te lo voy a poner para que tú lo entiendas. Suponte que tú ganas 60,000 pesos al mes. Ahora mismo, como estaba la ley actual, con esos 60,000 pesos al mes, tú ibas a pagar, la empresa te retiene, ¿verdad? Un 20% de impuesto, un 15% de impuesto sobre ese dinero que tú ganas mensualmente, después de descontado los primeros 30,000. Sobre los 30,000 que quedaban, a ti te iban a descontar un impuesto, X. No sé exactamente el monto, porque no lo estoy haciendo en mi cabeza. Suponte que eran 7,000 pesos. Entonces, de los 60,000, a ti te quedaban 53,000. Ahora te están diciendo, no, tú tienes que hacer una declaración jurada. Ajá, ese es otro detalle. Espérate, y cuando tú hagas la declaración jurada, asumiendo que esa declaración jurada diga que mira, pero Ana gana 60, le quedaban 53 y ella gasta normalmente 40, o sea que le quedan 13. Pues qué bueno. De esos 13 tú me tienes que pagar el 27%. Una locura. ¿Entiendes? Ahora tú vas a pagar el doble. Pero además de eso, Ana vive en un apartamento que costaba 8 millones de pesos. Ese apartamento no pagaba impuestos sobre la vivienda suntuaria, IPI o propiedad inmobiliaria. Ahora Ana va a pagar sobre ese apartamento de 8 millones de pesos, la diferencia entre los 5 que ellos le pusieron, esos 3 millones de pesos, Ana va a pagar el 1%, Ana va a pagar 30,000 pesos adicionales anuales que Ana no pagaba. Y Ana compraba carne y la carne no pagaba ITEVI, ahora va a pagar. Y Ana, el que le llevaba el gas propano a su casa, no pagaba impuestos de transporte, pero ahora va a pagar el 18%. ¿Entiendes? Y el que te llevaba a ti el mueble, o sea, todo tiene transporte, porque todo tiene transporte, entonces el transporte va a subir 18%. O sea, automáticamente tú estás creando un proceso inflacionario. Claro. Automático, tú estás creando un proceso inflacionario. Y un proceso inflacionario que nos pone todavía en desventaja competitiva más ridícula que la que ya nosotros teníamos. ¿A cambio de qué? El Estado va a mejorar la capacidad fiscal, o sea, el déficit fiscal que siempre tenemos todos los años de un 3, de un 4% del PIB, ¿lo estamos mejorando? No, porque de ese 1.5% del PIB, que significan esos impuestos que ellos dicen que van a recibir, ellos están diciendo que van a gastar 1.4 adicionales en supérate, mejórate, y hay una con J, pero no te voy a decir cuál es, ¿entiendes? En eso. Entonces tú no me estás mejorando. Sigue ahí la deuda sigue igualita. Y la tasa cambiaria. Me quitaste el dinero de la mano, se lo diste a la eficiente el manejo público para que el gobierno haga con ese dinero, siga empleando compañeritos y modernizándonos como. Definitivamente
lo están tratando de arreglar, pero no lo entendemos cómo lo están entendiendo. No, lo que están provocando es una situación complicada. Que se tranque el juego. Una situación complicada, primero social y después, si eso llega y lo ponen y lo montan de esa manera, aquí vamos a tener una situación productiva y de competitividad muy grande. Nosotros no vamos a poder competir ni con Colombia, ni con Costa Rica, ni hablar de México. México, la Feinbaum se tiene que estar riendo sola. Voy a decir, ven acá, toda esa zona franca vienen para acá. Todos esos parques de zona franca vienen para acá. Óyeme, y yo quiero saber dónde vamos nosotros a poner 400,000 empleados que están en zona franca. ¿Lo vamos a poner en Supérate y en Mejórate? ¿En serio? Muy preocupante. Esa es la idea. Y en el sector turismo, entonces lo que sí, sí, y lo que no, siguen siendo no. Bueno, señores, definitivamente va a haber temas para rato en torno a esto, porque el debate va a continuar. Nosotros hacemos un nuevo corte comercial y hay que hablar también, señor Garrido, de otros temas que parece que le hace falta a muchos de esta gente. Bueno. Esta semana también se celebró el Día Internacional, Día Mundial de la Salud Mental, y bueno, como una entidad asociada, ¿no?, al sector educación, pues tenemos que hablar al respecto. Conversamos tras la pausa con Valerie Fernández, psicóloga escolar, y bueno, tomaremos unos minutitos para hablar sobre este tema importante ahora más que nunca. Todavía hay muchas secuelas del tema de la pandemia y el encierro de los niños en medio del proceso educativo. Esa calistenia emocional es amplia la que hay que hacer aquí. Regresamos en breve. Bailar y jugar son mi pasión. Elijo varias cosas y no me conformo. Si no te conformas con una sola cosa, hay opciones para ti. Club Max, Max Redondo y Max Queso. Elige lo que te llena. El hambre se quita con qué. El hambre se quita con qué. El hambre se quita con Cuatro. Max trae su variedad para que te quites el hambre y disfrutes con Super Max Club Max, Max Queso y Max Redonda. El hambre se quita con 4 y Max lo sabe. Lo simple te hace mejor. Tu Atuey de siempre, ahora más moderna. Amigos, y continuamos acá en New Horizons Review, la voz alternativa de la comunidad educativa, y como anunciamos en el bloque anterior, tenemos con nosotros acá en los estudios a Valerie Fernández, psicóloga escolar, con quien estaremos conversando brevemente unos minutitos acá sobre el tema de la salud mental, tema importante, porque obviamente si no cuidamos nuestra mente, pues incluso en el cuerpo eso se refleja. Valerie, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Ana, muchas gracias por tenerme, para mí es un placer estar acá. Cada oportunidad que se nos da a los psicólogos o a cualquier profesional de la salud, de hablar de nuestra área, de nuestro enfoque y de seguir motivando a las personas, es más que un placer para mí, pues poder llevar el mensaje a más personas. Justamente, y qué bueno que lo dices de esa forma, de la oportunidad que se da, y bromeaba antes de que llegaras con el señor Garrido, y él en su personalidad me decía, pero ¿y dónde uno ejercita el músculo de la salud mental? Porque tú vas a un gimnasio y dependiendo del área que quieres ejercitar, pues utilizas X o Y máquina, pero el músculo, Dios, deje esa preguntita para la experta, porque en efecto es un músculo que se ejercita, pero ¿cómo nosotros ejercitamos justamente la salud mental y por qué es importante visibilizar estos días como estos? Totalmente. Mira, el Día de la Salud Mental ha tenido un auge increíble a partir de pospandemia, diríamos, e incluso con la expansión de las redes sociales. Antes hablar de la salud mental era un estigma, algo de lo que se trataba de lidiarlo solo,
y ahora ya no es, tanto por la exposición que hemos tenido los psicólogos a través de redes sociales, como la necesidad que han tenido las personas de cómo ejercito una buena salud mental, cómo tengo acceso a herramientas que me ayuden en mi día a día a no terminar tan estresado, a no terminar en situaciones de riesgo, por así decirlo. En general, la salud mental, o cuando hacemos el uso del término la mente, de cómo ejercitarla, la mente y todo lo que conlleva las habilidades cognitivas conllevan varios factores. Está el factor socioemocional, que tiene que ver con todo lo que son nuestras emociones, sentimientos del día a día y las reacciones fisiológicas que presenta nuestro cuerpo. E igual están las habilidades cognitivas, que tienen que ver con memoria, atención, capacidad de concentración y retención, que nos ayudan en el día a día también. En general, para cuidar de la salud mental es necesario un trabajo diario. No es algo que hacemos en un momento de la semana, no es algo que simplemente compramos, es un ejercicio verdaderamente activo. Así mismo como vamos al gimnasio y ejercitamos de nuestro cuerpo, cada persona va identificando qué estrategias le funcionan y con el acompañamiento de profesionales de la salud entienden un poquito más acerca de sí mismos como seres humanos. Tú mencionas, Valerie, que varias cosas o varios indicadores quizás que se pueden ejercitar en el proceso de identificar o conscientemente ejercitar la mente. Pero la gente tendemos a cometer el error de pensar que salud mental es cuando ya yo estoy en un punto clínico casi de depresión o de una tristeza profunda, pero tú hablas de memoria, de concentración, y si llevamos eso justamente a lo que nos ocupa, el tema educativo, a veces vemos a los niños que queremos atenderlo con el psicólogo o con el psiquiatra cuando yo llego a un punto delicado, pero tú mencionas cosas que son del día a día del alumno. ¿Cómo nosotros podemos acompañar sin que se siente invasivo o como un fenómeno, alguien que está mal de la cabeza, todos estos procesos? Claro, totalmente. Las estrategias diarias, lo ideal siempre es la prevención. O sea, la primera medida siempre va a ser esas estrategias que los estudiantes y el acompañamiento de las familias, al ser menores de edad, es sumamente importante. Como son menores de edad y están pasando por un proceso del desarrollo, de que están desarrollando estímulos diferentes dentro y otras reacciones a los que ellos se van encontrando dentro de su proceso cerebral, es muy importante el acompañamiento de la familia, el sentimiento como adolescentes y niños, sentirse apoyados, sentirse validados, sentir que alguien me escucha, asimismo como qué estrategias y qué recursos yo tengo en mi ambiente, dígase comunidad estudiantil, actividades extracurriculares, cualquier otra actividad de ocio que complemente toda la parte académica del desarrollo, porque sí están en la parte académica, o sea, sí van al colegio, van a distintas instituciones donde se propicia ese ambiente, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, es necesario que todas las familias, padres, madres y tutores den un seguimiento cercano. Yo diría que es la parte más importante. Y hay una tendencia, Valerie, en los últimos años a que cada vez más las actividades extracurriculares, el hacer deportes, el tema de las artes, el aprender idiomas, todo el abanico de opciones que en los centros educativos y academias hoy en día se ofrecen. Yo necesito que el niño esté ocupado, no pueden tener el muchacho entero haciendo nada. El factor ocio, ¿cómo implica o cómo incide en la salud mental para incluso ese proceso de creatividad, el tener esos momentitos libres? Verdaderamente, el ocio en los adolescentes y niños se ve diferente a como se ve en los adultos. Algún adulto pudiera decirte que el ocio es tiempo de relajación y tiempo de dedicar un tiempo a no hacer nada. Y esa es su manera de relajación y de autorregulación, a desestresarse de los quehaceres del día a día. Con los adolescentes y niños muchas veces es lo contrario. Ajá. Las actividades extracurriculares, deportes, artes, incrementan la creatividad, incrementan la atención, incrementan la concentración. Por lo tanto, un adolescente puede decirte, yo me desestreso jugando fútbol. Ajá. Ese es mi medio de escape, ese es mi medio de regularme. Entonces, esas actividades que uno no considera de ocio,
Para ellos muchas veces el ocio va de la mano con el hacer algo, pero hacer algo que me gusta, hacer algo que me apasiona. Por lo tanto, aunque estoy haciendo algo, mi mente está descansando al mismo tiempo. Entonces es un poquito diferente a como lo vería uno de adulto, porque los niños y adolescentes sí ocupan más su tiempo, principalmente ahora en la era tecnológica, en buscar más habilidades, en tener más información. El acceso a la información con los adolescentes en cuanto a la salud mental también puede ser un arma de doble filo, que eso es algo que se ha venido hablando en el siglo XXI, que tanto acceso a las pantallas deberían tener los niños y adolescentes. Por eso también motivamos mucho a buscar esas actividades puntuales, porque cualquier niño puede decir, bueno, es que a mí no me llama nada. Igual, hay un abanico de opciones, es buscar esa actividad de ocio que para ti sea de recreación, sea para tu regulación y por lo ende te ayude con tu salud mental. Y tú mencionaste un punto clave y el tema de las pantallas, una sobreexposición que se aceleró años luz posterior o a la necesidad educativa, si se quiere, Claro. de utilizar dispositivos tecnológicos, pero también el tener hasta más tiempo libre durante muy buen tiempo, porque estábamos trancados, no había escuela, las actividades extracurriculares se redujeron muchísimo y el refugio natural de los niños fueron las pantallas, la televisión, las redes sociales, los chats. Entonces ahí también hay un foco de alerta para los padres y las escuelas por lo que puede exponerse, a lo que puede exponerse el niño también ahí en tema de bullying, de comparación y una serie de cosas más. ¿Cómo desde las escuelas y desde las casas nosotros podemos trabajar esto de forma efectiva? En cuanto a las escuelas, manejamos el balance entre la tecnología y, por así decirlo, las metodologías tradicionales, que los niños entiendan que la tecnología al final es una herramienta más y que siempre ha estado ahí y siempre va a estar evolucionando con ellos. Más está en el uso adecuado, en el uso guiado que le enseñemos a tener verdaderamente. Y en cuanto a la casa, como te dije, el seguimiento de padres y el involucrarse en todas las actividades que esté su hijo es sumamente importante en cuanto a la etapa del desarrollo en que esté, y al final los niños y adolescentes buscan conexiones genuinas. Entonces, si tengo esas conexiones genuinas, es menos probable de que yo vaya a otro espacio, vaya a plataformas digitales a buscar esas conexiones genuinas, que se pueden sentir genuinas, pero verdaderamente son un poco distantes porque Claro. son a través de medios digitales. Pero para ellos sentirse validados, sentirse apoyados y sentirse escuchados, sea a través de entes cercanos, que es un vínculo más fuerte verdaderamente, o a través de entes digitales, ese es su propósito al final. Claro, y que los niños, los adolescentes son el producto de su entorno en la gran mayoría de las ocasiones. Y si nosotros como adultos no nos aprendemos a autorregular, a comportarnos de manera efectiva, incluso a transmitir esos sentimientos de forma efectiva, pues los niños no van a sentir esa apertura de parte nuestra. O sea que es importantísimo el rol que colaboradores escolares como tú, las orientadoras escolares y obviamente ya en espacios más focalizados como los que van a consulta, que también es muy sano el acercarse Igual. de manera efectiva y quitar, como decías tú, ese estigma, ¿no? De principio, y en la casa, pues nosotros también aprender a acompañar a nuestros niños en su sano desarrollo. Las vitaminas para el cuerpo las tenemos como que bien conocidas, pero esas Claro. vitaminas para el corazón y para la mente, para el alma del niño también es importante Totalmente. tenerlas claras. Valerie, gracias por el favor de esta conversación, por arrojarnos como cada día de domingo, pues también para seguir aprendiendo juntos, ¿no? En esta escuela que es para todos. Gracias a ustedes también que han estado con nosotros durante la jornada del día de hoy, el próximo domingo a las 9 de la noche, por la señal de EN Televisión y nuestras plataformas digitales tenemos esta cita. Pasen feliz resto de la noche y buena semana.